Ya. Bueno, yo he titulado mi charla, así cortita, Mujeres botánicas del siglo XVIII y siglo XIX. La verdad que oír a Alicia pues me ha dado unos puntos aquí, que por eso le he pedido a Toya, oye, hablo después de ella, porque tengo unas frases que me van a ir estupendamente aquí. Bueno, la botánica era una de las pocas ciencias que estaban aceptadas para las mujeres. O sea, realmente en el siglo XVII, siglo XVIII, las mujeres, sobre todo las mujeres nobles, que se podían dedicar a estudio, la botánica pues, les era muy favorable. Podían salir a recolectar, podían cuidar su jardín, conocían muchas plantas, podían dedicarse a aprender conceptos de plantas medicinales, etc., hasta que llegó Linneo. Seguro que todos habéis oído hablar de él, como el padre de la botánica, y su primer artículo importante, su primer trabajo, el del Systema Naturae, revolucionó lo que pasaba con las mujeres y la botánica. Porque en ese libro pues, empezó a incluir unos conceptos que pues, para esa sociedad era terrible, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, monoecia, es un término que se utiliza en botánica. Pues la definición es: los maridos habitan con sus esposas en la misma casa, pero tienen diferentes lechos, ¿no? Entonces, luego especificaba, las flores masculinas están en el mismo pie de la planta que las femeninas. Pero luego estaba, por ejemplo, no voy a decir todos porque hay muchos, aquí hay 3 ejemplos, poligamia. Claro, imaginaros en la sociedad ya poligamia. Entonces, los maridos con sus esposas y concubinas cohabitan en diferentes tálamos, ¿no? Entonces, era flores hermafroditas y masculinas o femeninas en la misma planta, en la misma especie, ¿no? Bueno, pues esto fue una revolución tal que en ese momento se prohibía a las mujeres el estudio de la botánica. Pero por suerte, algunas no hicieron mucho caso y además se encontraron en condiciones muy favorables. Por ejemplo, he traído aquí a la que se considera la primera mujer botánica científica, como si dijéramos, ¿no? Jane Golding, que es americana, y solamente hay este retrato que parece como un camafeo de ella, no he encontrado nada más de dibujos ni de imágenes, porque, bueno, era la segunda hija de 10 hermanos, porque es importante en estos casos conocer en qué familias estaban ubicadas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, era una familia acomodada de Nueva York, hay imágenes todavía que da su casa, que es como un pequeño palacio, y lo bueno que ella, su padre era como notario, abogado y tal, pero tenía una gran biblioteca. Y además, él había traducido la obra de Linneo, esa que Systema Naturae, al inglés, de manera que podían sus hijos aprender. Entonces, Jane Golding aprendió botánica con él y estudió la flora de Nueva York. Y relacionando con ilustración, esta es una imagen de un diario que se ha podido recuperar y están sus dibujos. No sería, desde el punto de vista de ilustración, de arte, no son maravillosos, pero sí desde el punto de vista científico, con estos esquemas tan sencillos, se pueden identificar el género de las plantas, ¿no? ¿Qué pasaba? Bueno, pues ella pudo seguir estudiando las plantas, pero estaba en un punto como en un corsé, realmente, porque lo que no podía hacer era salir de su casa, sino que tenía la habilidad de a sus amigos, en este caso todos amigos con O, que fueran y le decían, oye, recoléctame por aquí, ya que yo no puedo salir, porque no está bien visto que yo vaya al campo sola a recolectar, y que no tenía tal, pues le recolectaban para ella. O sea, ella pudo seguir estudiando y trabajando a pesar de que no era muy adecuado, ¿no? Se nos había excluido, lo que decía Alicia, se excluyó a las mujeres en el ámbito de lo valioso, en este caso porque ya el estudio de la botánica había pasado a manos de los hombres directamente, ¿no? Un ejemplo también fantástico y que yo recomiendo un libro que es el Sin permiso del rey, de María Teresa Tellería, que es el libro... María Teresa Tellería fue profesora de investigación aquí, bueno, fue de todo en el Jardín Botánico y la primera mujer directora del Jardín Botánico en 263 años en aquel momento, o 250 años, ¿no?
Pero ella ha escrito un libro en el que narra la gran aventura que vivió Jean Barret. Yo no os lo voy a contar, pero ella es considerada la primera mujer que realizó la vuelta al mundo en 2 años y medio. Y aquí la veis en un retrato, más o menos de su época, porque pudo realizar ese viaje disfrazada de hombre. O sea, Y bueno, la historia es muy bonita, solamente comentaros que para ella era una mujer de familia campesina. Vamos a ir pasando de mujeres de nobles, entre comillas, ¿no? En familias nobles, a familias que son más campesinas, pero que todas tienen al final la misma historia y el mismo trato, ¿no? Entonces ella conoció a un naturalista muy importante al que le dieron, no voy a decir muchos nombres, al que le dieron la oportunidad de realizar el viaje con Bougainville, un capitán de barco muy importante, y ella en ese momento era la criada y además había aprendido cómo hacer todo el sistema linneano de identificación de plantas. Entonces ella dijo, bueno, si tú te vas a ir, yo ya que me he venido a vivir contigo, porque además tuve un hijo con esa persona, no me puedo quedar aquí sola y en París en esta situación. Entonces vamos a pensarlo y me voy a ir contigo. Dice, pero no puede ser, porque en aquel momento estaba prohibido que las mujeres se enrolaran en barcos de la Armada francesa, ¿no? Bueno, pues ella con la estrategia de disfrazarse de hombre pudo estar viviendo un tiempo, bueno, bastante tiempo hasta que la descubrieron en Haití, que era mujer, y bueno, ya lo leeréis, ¿no? Pero lo importante aquí es que ella, como Commerson tenía problemas de salud, ella se encargó en todo este viaje, que está ahí marcado en el mapa, más o menos toda la ruta, en hacer las expediciones. Era ella la que bajaba, la que recorría el tiempo, la que cargaba con toda la recolección de plantas y de material, y luego ayudaba a prensar. O sea, nosotros, para que se puedan conservar las plantas, aquí tenéis la imagen como una imagen de herbario, esta es de la época de Commerson, y es un material tipo. Entonces, bueno, en uno de los viajes ella descubrió esta planta maravillosa que todos conocéis, que está en los jardines, que se llama Bougainvillea, ¿no? En honor del capitán del barco. Bueno, pues ella la recolectó, se sabe, por los diarios de los barcos y tal, ¿no? Pero, sin embargo, no quedó ninguna constancia en las etiquetas de herbario de que estaba recolectada por ella, sino siempre venía el nombre de Commerson, como ha pasado mucho a lo largo de la ciencia en todos los ámbitos, que los trabajos de las mujeres que han sido pioneros en muchos casos se han quedado ocultos, ¿no? Este ejemplo es de Henrietta Antonia Cliff. Este es uno de los que les gusta más a mis hijas. Yo tengo 2 hijas de ahora, ya, bueno, la menor va a cumplir 19 años y la otra tiene 19. Y cuando se lo comentaba, Henrietta Antonia Cliff, bueno, ya la veis en la portada de este libro también, tiene ese porte majestuoso y así. Bueno, pues ella, a su marido lo nombraron como el gobernador de la India, y ella tenía 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, 2 chicas, ¿no? Entonces, bueno, a ella le costó, tenía que irse, o sea, por su tipo de rango, tenía que acompañar al gobernador hasta la India. Y como madre, me la podía imaginar, tenía que dejar a 2 niños de como de 9, 12 años en Londres y no sabía si iba a volver, porque eran los viajes en barco de la época, tampoco se sabía mucho cómo podía ser, ¿no? Entonces, dejó a los 2 hijos varones con su hermano, y las 2 hijas, las 2 chicas, viajaron con ella, ¿no? Entonces yo siempre le pregunto, cuando hablo algo así en los institutos de secundaria para las vocaciones científicas, yo les digo, bueno, si tuvierais que elegir en ese momento ser hija o hija de Henrietta Antonia Cliff, ¿qué os gustaría ser? Entonces la gran mayoría en ese momento me dirían que mujeres, porque sería recorrer el mundo, irse a la India y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de ella es que, aún estando en la India y en condiciones terribles, porque en su diario ella escribió unas cartas maravillosas y son de los primeros documentos de una mujer en zona de la India, comenta que incluso cuando tenía que recolectar, y hizo un estudio bastante importante de esta zona, de aquí, hizo como un jardín botánico y todo, se encontraba que estos ropajes que tenía que llevar
no le eran adecuados y muchas veces salía a recolectar en camisón, allí más o menos, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ver estas situaciones. Bueno, Ellen Hutchins a lo mejor va a hablar, no hablas de ella. Bueno, es una importante ilustradora botánica, pero sobre todo es una muy importante botánica en el estudio sobre todo de las algas. Ella vivía en la bahía de Bantry, en Irlanda. La verdad que falleció muy joven, podía haber sido una persona increíble, ya lo que dejó fue estupendo de ilustraciones. Estas ilustraciones parecen realmente como si fueran pliegos de herbario de la capacidad que tenía para observar, ¿no? Tanto que estas láminas son las que utilizó Waterstock para estos trabajos, ¿no? Así. Ella es una de las pocas mujeres de esa época que tiene una conmemoración y todos los años ahora hay un festival de botánica que se hacen muchísimas actividades, incluso tiene en el cementerio, esta fue una placa que se hizo por uno de los centenarios de su muerte, y se celebra mucho y se trabaja mucho con ella. No hay imágenes, es curioso que no hay ninguna imagen, ninguna pintura de Ellen Hutchinson. Y este es uno de los ejemplos que también vamos viendo que cada vez la mujer va teniendo más importancia en la botánica, a pesar de que se encontraron que no podían estar en las academias, como ha comentado también Alicia. Si tenían algún descubrimiento importante, no se les hacía caso en las academias. Ya no que no pertenecieran, es que no se les hacía caso. Y no le iba a hablar, pero Toya sabe que a mí me encanta Beatrice Potter, porque además de ser la creadora de Robert Rabbit y de muchísimos animalitos y cuentos infantiles, ella era una micóloga aficionada y yo soy micóloga. Entonces, ella es una de las primeras personas, ya no digo ni mujer ni hombre, de las primeras personas que vio que los líquenes eran un organismo dual, es decir, que el líquen está constituido por un hongo, por un alga, y lo llevó a la Academia Científica en Kew, al Jardín Botánico de Kew. No le hicieron caso y en el año 1965 hubo una retracción y ya le dieron esa categoría, porque ella lo quería presentar en su momento como un discurso, no le dejaron y bueno, al menos ha habido un reconocimiento posterior, ¿no? Bueno, pues Anna Gosling Russell, que también la imagen que hay de ella es esta, está en pequeñita porque si la pongo en grande no se ve, pero bueno, ahí hay una imagen que bueno, la ves como una persona, ya en esa imagen es muy anciana, pero ya publicaba y publicaba con su nombre, que eso fue un logro también en este caso tiene artículos muy importantes y tiene unos grabados que son de hongos, pero en este caso es un grupo que ya no están dentro de los hongos, pero que están, vamos, como si fuera el material recolectado del campo, lo puedes reconocer la especie. Está Alice Matilda Smith, no sé si tú vas a hablar de ella, pero desde el punto de vista botánico, esta mujer, bueno, sus ojos son de una inteligencia increíble, cuando esa mirada que tiene y ese porte. Tengo que decir que era prima de Hooker. Hooker fue uno de los primeros directores del Jardín Botánico de Kew y eso le favoreció bastante, pero le favoreció porque tenía ilustraba perfectamente cualquier planta que se le pudiera poner por delante. Y aquí he traído esta, que es la planta o la flor cadáver, que es altísima, es casi de 1,5 metros, 2 metros, y solo la tenían en Kew, de jardines botánicos, que ya me gustaría a mí que la tuviéramos aquí en el Jardín Botánico y que creciera. Y esta es una de las láminas de ella. Bueno, tiene muchísimos trabajos publicados y ya es una de las primeras en tener esta medalla de ciencia y arte. Se pudo asociar ya en 1921 a la Sociedad Linneana, es una de las primeras también. O sea que se ve que en pocos años ya se iba mejorando la situación. Y por último, no podía dejar de hablar de Mary Agnes Meara Chess, porque es mi ídolo entre todas las mujeres que he podido leer, hay muchas más, pero ¿por qué Mary Agnes Meara? Además trabaja en gramíneas, que no tiene nada que ver con hongos. Bueno, pues ella era una mujer que no tenía conocimientos botánicos ni nada, lo que único
se quedó viuda muy joven, y entonces salía en algunas salidas de campo y así. Entonces conoció a un investigador, Ainsworth Jerome Hill, y él vio que tenía un talento innato para el dibujo además de unos grupos muy complicados como son las gramíneas, ¿no? Entonces, enseguida fue ilustradora del Museo de Historia Natural de Chicago, también fue ilustradora para LUSDA. LUSDA es el Departamento de Agricultura americano, que sigue con este nombre, y el único título que lo pudo obtener en 1958, que se lo dieron como honoris causa de la Universidad de Illinois. ¿Por qué es para mí un referente? Es un referente por varias cosas. Ella formaba parte de los centinelas silenciosas, que fueron las mujeres que también lucharon para el voto femenino. Estuvo encarcelada 2 veces y fueron de las que las obligaron con un embudo a comer, bueno, a tomar líquido, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, que es una cosa muy dura, creo que una de las facetas más importantes de ella es que nunca dejó de acompañar a mujeres jóvenes científicas. En su casa creo que era en Nueva York, ahora no lo tengo, no me acuerdo muy bien, su casa la llamaba Casa Contenta, y allí cualquier mujer joven que se quisiera dedicar a la botánica o a la ciencia le tenía alojamiento y comida, o sea, les ayudaba, ¿no? Entonces yo creo que, ya creo que es lo último la última que tenía por aquí, pero creo que también para dar un pequeño broche de oro, yo creo que desde un punto de vista feminista, pero para ser igualitarias, yo creo que nosotras tenemos que hacer esto, apoyarnos muchísimo desde el principio. Por eso yo estoy muy vinculada a las vocaciones científicas de niñas y jóvenes, creo que es fundamental, pero no solamente en ciencia, en arte. O sea, yo cuando doy las charlas siempre pregunto, ¿quiénes de vosotros os gustan la literatura? ¿A quién os gusta el arte? Porque siempre pienso en ilustración botánica, que estamos faltos de vocaciones, y aunque hay muy buena fotografía, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una microscopía de óptica, una visión del científico también tiene que estar ahí para luego poder dibujar y plasmar, ¿no? Entonces, bueno, yo quería terminar con esto porque hay muchísimos ejemplos, he elegido unos cuantos, pero estaría 1 hora o más horas hablando de ellas, ¿no? Gracias.